Hola, hola. Buenos días, madrugadores. Bueno, ya no es tan temprano, ¿verdad? Pero para ser jueves siento que sí. Buenos Buenos días. días a todas y a todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Bien, Oigan, gracias. siento que ¿Tú? algunos de los de ayer en la tarde están acá. ¿Sí? ¿Es así? Espero que sí. ¿Quién tomó el webinar de ayer de Rockstars en sostenibilidad? ¿Alguien? Buenos días, buenos días. Santiago, ¿tú no estabas ayer? Ah, Alejandro también. Muy bien. Eso es amor al arte. Súper. Sí, sí estabas ayer, yo vi tu nombre, me acuerdo. Muy buenos días. Ya anda por aquí también Jess de CINIF, que ahorita se va a Sí, justo. presentar. Estamos esperando, Jess, a que se conecten más personas. Ahí Ok, vamos. perfecto. Vamos a dar unos minutos a toda la gente que ya está entrando. A las 9:05 nos arrancamos, Leti. Claro. Súper. Buenísimo. Pues bueno, creo que vamos empezando, vamos dándoles la bienvenida. Gracias por conectarse. Muy buen día hoy, 20 de febrero, 9 de la mañana. Gracias a quienes están con nosotras aquí en conexión y a quienes se irán sumando a esta charla. Y también les extiendo la bienvenida a quienes nos van a estar escuchando en otro momento, pues seguro que esta sesión quedará grabada para quienes nos gusten escuchar después. Estoy muy contenta de recibirles. Mi nombre es Leticia Miranda, formo parte del equipo de Ilunca y hoy estaré con ustedes y nuestras dos invitadas compartiendo este espacio. Y bueno, nuestra sesión de hoy forma parte de una serie de webinars que Ilunca tiene preparada este año con la intención de, bueno, compartir un espacio más para reflexionar en conjunto sobre temas relacionados a la sostenibilidad empresarial, temas que seguramente ustedes lo viven en carne propia, temas que nos invitan a aprender continuamente, a enterarnos de lo que sucede en el mundo, en nuestro país, en nuestras comunidades, temas que hay que caminarlos, hay que madurarlos, hay que prestarles atención porque seguro es como así que nuestros negocios van a sumarles valor y aumentar nuestra calidad de vida, ¿no? Esperamos que el tema del día de hoy les sea de mucho beneficio, que les sume y les sea de guía y apoyo. Hoy le damos la bienvenida a Jessica Magaña. Hola, Jessica. Hola Leti, buenos días a todos. Buenos días, Jessica. Y bueno, voy a presentar a Jessica. Jessica es maestra en auditoría y licenciada en contaduría por la UNAM. Actualmente es investigadora líder en las normas de información de sostenibilidad en el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el CINIF, y ha sido consultora en sostenibilidad para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ella promueve desde su
trinchera profesional, el desarrollo empresarial sostenible. Ya cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y se desempeña en áreas regulatorias y de supervisión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Además, ella colabora como consultora en el sector privado, en algunas consultoras como EY, por ejemplo, y ella está certificada en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muchas gracias, Jessica, por estar aquí. Un gusto, Leti. El gusto es mío. Y nos acompaña también, sobre todo, Adriana Pulido. Adriana es fundadora y directora general de Ilunca y de In All We Trust. Adriana cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de la cultura corporativa en sostenibilidad en México. Su rol ha sido muy importante y lo sigue siendo. Ella es colaboradora para medios como El Financiero, El Reforma, Milenio, entre otros. Y bueno, ella también está aquí participando junto con Jessica en esta charla el día de hoy. Y pues el objetivo de nuestro webinar es justo hoy guiar una conversación con ustedes también, para lo cual les invito a que habiliten su micrófono en cuanto ustedes lo vean necesario, con toda confianza, o también escríbanos en el chat. Vamos a estar charlando en torno a las nuevas disposiciones de divulgación de información en sostenibilidad en México y su implicación para las empresas mexicanas. Y no solamente para las empresas emisoras en México, sino también la relevancia para las pequeñas y medianas empresas. Sin duda, hoy estamos viviendo un parteaguas en materia de emisión de información en México, y esta pauta las marcan estas nuevas disposiciones de la CNBV y la entrada en vigor el año pasado, en 2024, de las normas de información sostenible impulsadas por el CINIF. Me gustaría dar la palabra a Adriana para que nos cuente un poquito más sobre el contexto. Vamos a setear el tono de esta conversación para entrarle de lleno a esta charla. Adelante, Adri. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Jessica, por acompañarnos. Y por supuesto que muchas gracias a las personas que están conectadas escuchando, ¿no? Cuando estábamos definiendo el tema, ¿no? El enfoque, yo creo que siempre la clave de poder generar reflexión y construir un criterio está en el ángulo con el que veas los temas, ¿no? Y mucho se ha hablado de la circular que emitió la CNBV, ¿no? Sobre temas de sostenibilidad para las emisoras y también sobre el CINIF, ¿no? Jessica y yo hemos coincidido en muchos eventos donde se habla de cómo están armadas las normas, cuáles son los IPSOs, qué significa un IPSO, ¿no? Pero me parece muy importante como conectar estos dos temas, ¿no? O sea, ¿por qué la circular tiene un gran impacto con las NIS y por qué las NIS tienen un gran impacto con la circular? Y además, como ustedes lo están viendo en pantalla, pues una serie de herramientas que existen, de regulaciones, de criterios que ya están en el mercado y que sin duda están ayudando a evolucionar a las empresas en temas de sostenibilidad, ¿no? Estos que ustedes ven aquí, pues digamos que no son los únicos, ¿no? Pero sí son de los que a lo mejor están siendo mucho más relevantes en la narrativa y en las necesidades de las empresas, sobre todo los corporativos y las empresas medianas, ¿no? Y cada vez lo van a hacer más en las empresas pequeñas. Tenemos las normas y la circular, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también está la taxonomía sostenible, que ya se emitió hace varios años, las regulaciones del CSRD, ¿no? En donde si literalmente algunos productos mexicanos o de otros países, ¿no? Ya no llevan un certificado, por ejemplo, en huella de carbono, ya no pueden ser admitidos en Europa, ¿no? O sea, tienen que ir ya con su certificado. Esto está impactando comercialmente pues a muchas empresas, ¿no? Está también el propio IFRS, el IFRSD, ¿no? Y el TCFD, que digo, para los que a lo mejor no conozcan tanto estas herramientas, pues tomen nota porque sí hay que googlearlas
sí están siendo requerimientos que muchas de las empresas grandes ya están cumpliendo, ¿no? Y que al final son una de las razones por las que estamos aquí, ¿no? La que sigue, porfa. Algo que les quería comentar, les traje solo algunos datos que recopilamos de varios espacios, ¿no? Por ejemplo, se estima que un mercado de 43 trillones de dólares en acciones y programas destinados a la transición energética y las metas de net zero, ¿no? O sea, ¿de qué lado queremos estar? ¿No? ¿Queremos empezar ya a hacer temas de sostenibilidad o nos estamos quedando de lado en donde no evolucionamos, donde la permanencia y continuidad de nuestra empresa se puede quedar rezagada y peor aún, podemos empezar a tener impactos y pérdidas importantes, ¿no? Por ejemplo, solo el 4.5 de las empresas PYME en México trabaja con alguna empresa grande, ¿no? Ese número se puede incrementar muchísimo, pero necesitamos fortalecernos como organizaciones y la sostenibilidad es una herramienta, diría yo, de negocio, ¿no? Todavía hay muchas empresas que no la ven así, pero es una herramienta de negocio que nos ayuda a fortalecernos y a tener muchas más competencias, productividad y capacidades para poder ofrecer servicios a, pues justo a empresas que a lo mejor ya son más grandes y que nos dan cierta certeza, y continuidad, pues con la compra de nuestros propios productos, ¿no? ¿Qué otros datos podría resaltar de aquí? No, este a mí me parece muy interesante, el que dice que casi 3,000 empresas que representan el 53% de la capitalización del mercado mundial tienen directorios que supervisan cuestiones relacionadas a clima y a temas de, bueno, de cambio climático, incluso de ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Esto quiere decir que un porcentaje muy importante, 53% de las empresas que más producen, que más generan dinero, ya están metidas en estos temas, ¿no? ¿Cuál es la lógica que necesitamos ver nosotros como país y como sector privado? Que esas empresas que ya están en temas de sostenibilidad están empezando a bajar los requerimientos a su cadena de proveeduría. Y eso va a ser sí o sí obligatorio, ¿no? Entonces, tal vez no ahorita, tal vez no en un año, pero sí en unos 3 años, ya muchas pymes vamos a tener que estar cumpliendo estos temas. Entonces, más nos vale empezar a prepararnos, empezar a medirnos y como empezar a anticiparnos como el dato que está ahí abajo, ¿no? En el que dice, en la era de los datos, lo que menos tenemos son datos confiables y trazables, ¿no? Cuando uno entra al tema de sostenibilidad, se da cuenta que el reto más importante es la generación o la recopilación de datos. Y entre más temprano empecemos a generar procesos, políticas y canales para poder ver cómo están nuestras empresas, mejor vamos a poder pues, madurar y tener resultados, ¿no? Creo que ahí me quedaría, Leti. Perfecto, Adri. Muchas gracias por setear este marco sobre el cual va a girar nuestra conversación. Me gustaría preguntarte, Adri, considerando las nuevas disposiciones de la CNBV, ¿cómo crees que esta obligación de presentar informes de sostenibilidad impactará no solo a las empresas emisoras, sino a las pequeñas y medianas empresas? Pues yo creo que la parte más importante que tenemos que ver, ¿no? Es que o sea, las empresas grandes, digamos que tienen todavía mucho que hacer, ¿no? Pero uno de los grandes puntos en los que no están logrando avanzar es en cómo bajan esto a su cadena de proveeduría, porque por ahí hay datos, y creo que de hecho lo tenían en la otra slide, ¿no? O sea, más o menos el 67% de las empresas grandes que han sido entrevistadas acerca de estos temas, que respondieron que ya hacen temas de sostenibilidad, han referido como su principal reto bajar esto a las cadenas de proveeduría. ¿Por qué? Por falta de recursos, porque las áreas de compras no tienen ni idea de cómo pedir esto, ¿no? O sea, las políticas no están preparadas, los contratos que las empresas tienen no están preparados, no tienen cláusulas para pedir temas de ESG o de sostenibilidad, ¿no? Incluso, pues no tienen mecanismos de capacitación. El otro día, no lo van a creer, Jess, a ti también te va a dar un infarto. Pero platicamos con una empresa que nos dijo que no había manera de crear un programa de desarrollo de proveedores. Ni temas de capacitación, ni temas de hacerles petición, o sea, nada. Y yo decía,
¿no? Y creo que es como esta, de repente, falta de entendimiento, ¿no? De cómo podemos bajar las cosas, porque no es que no puedan, es que no saben, ¿no? Y yo creo que ahí está uno de los grandes retos. Al final nos vamos a encontrar, creo yo, en un mercado en donde tenemos una regulación o requerimientos europeos, ¿no? O internacionales donde nos piden ya cumplir temas de sostenibilidad. Las empresas grandes están obligadas a hacerlos, pero hay como un hueco, un gap, ¿no? En donde la empresa grande no se está entendiendo con la pyme y los dos necesitan trabajar los temas. Entonces, cuando a veces nos acercamos con alguna pyme que ya está por alguna razón interesada en esto, siempre les decimos, voltea con tu cliente, con la empresa grande con la que trabajas y dile que ya estás aquí, porque eso te va a dar muchísimo valor, te va a poner en el spot y te va a ayudar a poder desarrollar estos temas más rápido, ¿no? Y que la falta a lo mejor de recursos, de conocimientos, materiales o humanos, los puedas ir solventando, pues haciéndote, ¿no? De algunas beneficios o instrumentos o herramientas que igual y te pueden acercar. A lo mejor la grande por falta de recursos no te lo va a dar, pero sí te lo va a poder acercar, ¿no? Entonces, no sé, hay muchos retos ahí que hay que analizar, ¿no? Muchas gracias, Adri. Y me encantaría, Jessica, darte el espacio para ver si gustas complementar con algo más. Claro que sí, Leti, muchas gracias. Pues mira, yo les diría, a lo mejor algunas entidades que son quizá no tan grandes en tamaño, no tan grandes en sus operaciones, las que conocemos como medianas y pequeñas empresas, quizá no lo vean tan cercano, ¿no? O quizá no vean el valor de comenzar con estos temas de sostenibilidad, ¿no? Porque quizá lo ven como una carga más allá de algún beneficio, ¿no? A veces cuando nos cae de primera mano estos temas de sostenibilidad, pues en primera no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Después no entendemos a qué se refieren estos temas de sostenibilidad, ¿no? A veces solamente los estamos relacionando con el clima y pues sabemos que esto va más allá de temas del clima, ¿no? Em, las entidades, lo que tratamos de concientizar con con estos temas de sostenibilidad que pues ya son una obligación como lo están viendo, porque pues ya salió una regulación que si bien va dirigida a estas entidades que son de interés público, a las emisoras de valores, pues definitivamente va a estar repercutiendo en el resto de entidades que forman y que conforman su cadena de valor, ¿no? Entonces, lo que debemos de transmitirle a estas entidades, a estas pequeñas y medianas empresas e inclusive a las grandes empresas que no son de interés público, es que aquellas entidades que están llevando ya a cabo acciones de sostenibilidad, a las que llamamos o podríamos estar llamando como entidades sostenibles, pues son aquellas que suelen ser entidades que tienen un mejor desempeño y que van a ser más resilientes, ¿no? Y en consecuencia, y como consecuencia de llevar a cabo todas estas acciones de sostenibilidad, pues podrían ser más rentables. ¿Por qué? Y ahí está la clave, porque van a hacer un uso más eficiente de sus recursos, ¿no? Y van a ser capaces de estar identificando algunos riesgos que podrían estar en su entorno socioambiental y podrían estar buscando la forma de mitigar oportunamente esos riesgos, ¿no? Y las que trabajan en torno a estos temas o con acciones de sostenibilidad, pues en términos generales, sus empleados, sus colaboradores suelen ser más productivos porque les ponen atención a estos temas de capital humano, ¿no? Al estar trabajando en un ambiente más favorable, pues su nivel de compromiso seguramente y los objetivos de la entidad pues van a ser muchísimo más altos, ¿no? Entonces, estos temas de sostenibilidad definitivamente son un ganar-ganar. Y si no lo vemos por ahí, si a lo mejor esto no llama la atención de las entidades de el ganar-ganar, que lo dudo mucho, cuando vemos ahora que ya hay una autoridad regulatoria en México que empieza a obligar a revelar temas de sostenibilidad, pues entonces ahí debe de venir un foquito rojo, ¿no? Si bien directamente estas pequeñas y medianas empresas no están obligadas por esta regulación, sí les va a caer de manera indirecta, ¿no? Porque al requerirle a las emisoras que reporten información, estas a su vez van a tener que revelar información de aquellas entidades que conforman su cadena de valor. Y si esas entidades que conforman la cadena de valor no están preparadas, lo que va a pasar es que las podrían estar sacando de esas cadenas de valor, ¿no? Y eso sí es un tema de preocupación, porque si tú eres una entidad que depende el 95% de tus operaciones de las relaciones que llevas con estas emisoras y te sacan de esa cadena de valor, pues entonces ahí tienes un riesgo de que tu negocio no pueda seguir operando, ¿no? Y si no puedes seguir operando, pues adiós, adiós entidad, adiós ingresos. Y creo que nadie, absolutamente nadie queremos eso, ¿no? Entonces, ahí este foco rojo es
ya tienes que estar tomando acciones, vaya, no directamente, pero te está pegando ya de manera indirecta, si es que no quieres empezar, ¿no? Viéndolo como ese beneficio que al final, insisto, hace que está comprobado, ¿no? Son entidades que son más rentables y que son más resilientes, Leti. Con esto podría complementar. Muchas gracias, Jessica. Sí, definitivamente comenzaría un efecto cascada, que es justo lo que se busca, ¿no? Cómo amplificar la sostenibilidad en las cadenas de proveeduría desde la influencia, desde la capacidad tractora que tienen las empresas grandes, las empresas emisoras en México. Y justo eso va a dar tono a lo que es esta corresponsabilidad, ¿no? Porque ¿qué es la sostenibilidad más que un sentido de corresponsabilidad, ¿no? Muchas gracias, Adri. Jessica, tengo una pregunta, porque a ver, nos gustaría que fuéramos hilando qué tiene que ver las nuevas disposiciones de la CNBV y las normas emitidas por el CINIF, porque sí hay una relación y quisiéramos irlas vinculando junto con ustedes. Entonces, me gustaría ahora irnos a enfocarnos un poco en las NIS. Jessica, y esta es una pregunta para ti. Las normas de información en sostenibilidad del CINIF solicitan que se establezca una conexión entre los informes financieros y los estados financieros y la información en sostenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad es relevante para el entendimiento financiero de una organización? Mira, Leti, de manera práctica y a lo mejor muy sencilla para quienes nos están escuchando, hablar de temas de sostenibilidad, todos estos factores ambientales, estos factores sociales y las estructuras adecuadas de gobernanza, finalmente se podría traducir en que son temas que podrían representar ciertos riesgos, ¿no? ¿Por qué podrían ser riesgos? Pues porque si tú tienes ahí algún tema ambiental, por ejemplo, soy una empresa que mi producto depende del 95% del consumo de agua para elaborar mi producto, ¿no? Y entonces me doy cuenta, determinando ciertos indicadores en materia de sostenibilidad, que estoy ubicado en una zona con estrés hídrico. Eso quiere decir que en algún momento no voy a tener la capacidad de poder pues, sacar agua de donde está mi planta productiva. Y si mi producto depende el 95% de utilizar agua, pues entonces ahí es un foco rojo, ¿no? Es un foco rojo. Puede ser tan riesgoso este tema de estar operando en una zona con estrés hídrico que entonces yo le tengo que poner mayores recursos pues, para ver si me traigo una pipa, para ver de dónde puedo abastecer ese recurso que necesito sí o sí para mi operación, ¿no? Entonces, ahí ya tienes identificado un riesgo. Cuando las entidades identifican riesgos, si estos riesgos son muy importantes, cuando decimos importantes, pues cuando ya justo puede estar afectando los parámetros relevantes de tu información financiera, ¿no? Entonces, cuando estos riesgos ya se convierten tan importantes, tan relevantes, pues las entidades lo que tienen que hacer es establecer esquemas para administrar esos riesgos, establecer controles para poder mitigar esos riesgos, para controlar esos riesgos, ¿no? Tienen que establecerse ciertos administración de riesgos, pues para justo monitorear y darle seguimiento y tratar de mitigar en la medida de lo posible estos riesgos identificados, ¿no? Pero entonces justo cuando ya son importantes estos riesgos y te pueden llevar a un impacto en tu información financiera, que puede ser desde la revelación de que ahí hay un foquito rojo hasta, chin, ya me afectó y tengo que hacer ciertas provisiones en mis estados financieros, ¿no? Entonces ahí está justo el vínculo. Hablar de temas de sostenibilidad al final es hablar de temas de riesgos. Y los riesgos en la información financiera definitivamente en todo momento y en todo tiempo se tienen que estar analizando. Y si son tan relevantes, los tenemos que estar revelando en los estados financieros. Eso al día de hoy ya es una obligación que tienen las entidades. Apliquen la normatividad internacional en materia de información financiera o apliquen la normatividad nacional. Toda la normatividad de información financiera te pide que tienes que estar analizando riesgos relevantes y si son tan significativos los tienes que estar revelando y si ya te impactan, pues tendrías que estar haciendo ajustes de acuerdo al tema de que se trate en tus estados financieros. Entonces, ahí está el vínculo. No son independientes. Quizás estaban por ahí un poquito perdidos, focalizados estos temas de sostenibilidad, pero son riesgos que desde siempre se tendrían que estar ya analizando. No solo es que ahorita como que están más en el foco y estamos resaltando de, oye, alerta, alerta, aquí tienes posibles riesgos, analízalos, verifícalos, dale seguimiento y
revela en tus estados financieros cuando son relevantes y te van a impactar los estados financieros del periodo que estás analizando, ¿no? Ese es el vínculo, esa es la relación, esa es la importancia. Al final, si lo queremos ver como un tema de negocio, hablar de temas de sostenibilidad es hablar de temas de riesgo, ¿no? A veces también confundimos estos temas de sostenibilidad con temas, pues no sé, ¿no? Como de caridad, de, ay, ya planté unos arbolitos. Sostenibilidad no es eso definitivamente, ¿no? Es un tema, insisto, de negocio y es un tema de riesgos que pueden impactar de manera importantísima a una entidad. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, y sin duda, la madurez de las empresas mexicanas alrededor de la gestión de riesgos, pues es muy diversa, ¿no? Varía en función de su estructura corporativa, de su gobierno corporativa, de su entendimiento de riesgos, de su madurez en estos temas. Pero, y justo, ¿no? ¿Qué le dirías a una empresa que busca comenzar a identificar sus riesgos? Porque, pues bueno, podría decir dónde están, no los veo, no los sé identificar. ¿Y cómo es que las NIS ayudan a las empresas, puntualmente con la NIS B1, a identificar estos riesgos, ¿no? Claro, Leti. Mira, a lo mejor vale la pena dar un poquito más de antecedente de cuál fue la visión que tuvimos en el CINIF para desarrollar estas normas, ¿no? Porque pues todos dirán, bueno, pues ya existe ahí la norma internacional, pues ¿por qué no aplicamos la norma internacional, ¿no? Y entonces les quiero platicar, a lo mejor los que no estén tan familiarizados con las NIS, que como emisor de normas, el CINIF lo primero que buscamos es ver esas normas, quiénes las van a estar utilizando, ¿no? Quiénes las van a estar aplicando, para quiénes van a ser útiles y cuál va a ser el producto de lo que una entidad va a tener cuando aplique las normas, ¿no? Al final decimos, pues, ¿quién va a utilizar esta información, ¿no? Y eso nos llevó a pensar en dos grandes grupos de entidades, ¿no? Aquellas entidades que son de interés público y las entidades que no son de interés público. Una entidad de interés público, como su nombre lo indica, es aquella que tiene la obligación, ya sea por alguna regulación o por algún punto específico en su constitución, de dar, de rendir al público, pues justo esta información, ¿no? De rendir cuentas al público. Ya tienes esta obligación de manera muy general. Eso es una entidad de interés público. Ejemplos, pues las emisoras de valores son el primer ejemplo, el gran ejemplo que tenemos en mente, y también podrían estar por ahí algunas entidades del sector financiero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene los recursos del público inversionista, a todos nos gustaría saber qué es lo que está pasando con este tipo de entidades, ¿no? Y para este tipo de entidades, pues los usuarios principales de ese tipo de entidades, pues van a ser inversionistas principalmente y van a ser acreedores. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que le están poniendo dinero, ¿no? Los que saben que si le va bien a esa entidad, mis recursos, pues les va a ir bien. Si le va mal a esa entidad, pues seguramente a lo que yo invertí le va a ir mal, ¿no? O desde el punto de vista de un acreedor, pues voy a saber que voy a obtener el préstamo que le di más el rendimiento que estoy esperando, y así necesito tener información día a día de este tipo de entidades, ¿no? Y entonces tenemos que saber a quién estamos enfocados. Si estamos hablando de este tipo de entidades, definitivamente las normas internacionales emitidas por el ISSB pues están enfocadas justo a este tipo de entidades. Lo dice desde su constitución y desde su objetivo esta normatividad. Estoy enfocada a estas entidades de interés público para el adecuado funcionamiento del mercado de capitales. Y hace todo el sentido entonces que les pidan a ellos la revelación de riesgos, cómo afectan estos riesgos en materia de sostenibilidad a esas entidades, ¿no? Porque lo que quieren es saber si a pesar de estos riesgos puedo seguir invirtiendo, ¿no? Eso nos lleva al otro gran mundo de entidades, ¿no? El resto de entidades que en México pues son la gran mayoría, ¿no? De emisoras en México pues son muy poquititas, ¿no? Que nos llevan a todo este gran mundo de entidades que no son de interés público. Entre ellas definitivamente están las pequeñas, las medianas empresas, ¿no? E inclusive grandes empresas. A estas empresas lo que nosotros estuvimos analizando es quiénes son los usuarios de esa información. Y en realidad las operaciones que llevan a cabo este tipo de entidades pues son relaciones comerciales, ¿no? Tengo relaciones comerciales pues, con los proveedores, con los distribuidores, con mis clientes, y lo que a ellos les interesa de mi información en torno a temas de sostenibilidad pues es justo saber cuál es mi estatus en torno a temas de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué tan sostenible soy? Si tengo
prácticas de capital humano, si tengo prácticas de inclusión, si sí estoy llevando a cabo una medición pues de estos factores ambientales, como podrían ser las emisiones, temas de agua, etcétera, ¿no? Quieren saber justo cuál es tu estatus de sostenibilidad. ¿Por qué les importa? Porque pues quiero tener estas relaciones comerciales con empresas que sí tengan este enfoque o este objetivo de ser sostenibles, ¿no? Y para este gran mundo de entidades, que es la gran mayoría en México, insisto, y que es la que mueve a México, que son las pequeñas y medianas empresas, pues justo para ellas están dirigidas las normas de información de sostenibilidad del CINIF. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta todo el antecedente del CINIF haciendo normas de información financiera, más de 20 años, ¿no? Conocemos a las entidades y cómo funcionan, ¿no? A este tipo de entidades en particular. Las normas pues tienen que traerse a la realidad de México y eso fue lo que tratamos de hacer, ¿no? Nos parecía que más allá de que sea complejo estar haciendo revelaciones en torno a temas de riesgos, porque como ya bien lo mencionaste, pues es muy diverso, ¿no? El panorama de riesgos en las distintas entidades. Hay unas que tienen mucho trabajo, hay unas que no tienen ni idea de dónde empezar. Pues entonces es complicado pedirles que estén revelando justo estos temas de riesgos. Entonces decidimos que dado el panorama en México, que eso es lo valioso, dado que conocemos a las entidades, dado que conocemos que están pues sobre bases distintas, estas entidades teníamos que empezar poco a poco, ¿no? Definitivamente el trabajo hecho por el AIS es bien muy valioso y todos tendríamos que llegar hacia allá, pero no así, ¿no? No mañana porque tenemos que empezar a implantar las estructuras. Entonces lo que pusimos fue como una alineación a esta normatividad internacional, pero de forma paulatina, de forma transitoria. Y por lo primero que vamos a empezar es haciendo que las entidades se comiencen a medir. ¿Por qué a medir? Porque en la medida que las entidades se comienzan a medir en ciertos puntos relevantes, pues empiezan a darse cuenta de cuáles podrían ser ciertos focos rojos, ¿no? Si yo comienzo a medir o empiezo a saber cómo medirme en temas de emisiones, pues voy a saber ahí, caray, estoy emitiendo mucho, estoy emitiendo poco, o voy dándole ese seguimiento, ¿no? Es justo que dije ahorita en la caray, justo se da ese efecto, caray, porque cuando empiezan a decir, ¿cuánto tengo de consumo de agua? ¿Por qué consumo tanta agua? ¿No? ¿Cuánto estoy consumiendo de energía? ¿En qué se me está yendo tanto en energía? ¿Qué estoy haciendo? Empiezan a ser más eficientes en esos recursos y eso la verdad es que no solamente va a ser bueno para la entidad, va a ser bueno pues para todos, porque todos queremos un entorno global sostenible, ¿no? Todos queremos mantenernos en el largo plazo, ¿no? Con nuestros recursos. Entonces, en la medida en que las entidades se comiencen a medir, se comienzan a conocer, empiezan a entender estos factores ambientales, sociales y de gobernanza, entonces ese es ese primer gran punto importante para que después entonces sí empiece ya a identificar ciertos riesgos. Y como les decía hace un rato, una vez que ya identifico ciertos riesgos, voy a hacer todo lo posible para comenzar a medir ese riesgo, a mitigar ese riesgo, a darle seguimiento para tratar de tener todas estas estructuras para administrar el riesgo. Y una vez que ya puse toda esta estructura de administración de riesgos, entonces sí, ya voy a tener una estrategia, ¿no? En torno a estos temas de sostenibilidad, pero insisto, porque ya conoces desde el origen, ya te mediste, ya sabes por dónde va la cosa, pusiste tu estructura de administración de riesgos, estableces una estrategia y entonces sí nos vamos a la capa más alta, que es establecer estos niveles de gobernanza adecuados para que esta estrategia permee en toda la organización, ¿no? Entonces, por eso es que son útiles las NIS, ¿no? Uno, porque te van a permitir en específico esta norma que preguntan, la B1, la de los indicadores básicos de sostenibilidad, va a ser esa herramienta que te va a ayudar a conocer cuál es tu estatus en materia de sostenibilidad. Una vez que conoces cuál es tu estatus en materia de sostenibilidad, también te va a ayudar o va a ser ese primer gran paso para la identificación de riesgos y entonces sí, para ir pasito a pasito a toda esta estructura necesaria para que te puedas sustentar como una entidad sostenible. Y otro punto extra del por qué les van a ayudar las normas de información de sostenibilidad es porque justo, como lo mencionaba, ya las grandes entidades están obligadas, requeridas a presentar información de sostenibilidad, incluida la de sus cadenas de valor, ¿no? Entonces se van a voltear estas grandes entidades y van a decir, bueno, entidad, dame tu cálculo de tus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2, ¿no? Esto ya te lo piden las NIS en algunos de sus indicadores y pues si ya estás haciendo este trabajo utilizando las NIS, pues es fácil voltearte y decir, toma, aquí está la información que requieres, ¿no? Si no estás haciendo estas acciones, lo que van a decir esas entidades es, no las tienes, pues
pues ya, ¿no? Calcúlalas, y si no se las calculas y si no les das esta información, insisto, las pueden sacar de sus cadenas de valor. Y nadie quiere que las saquen de sus cadenas de valor por no estar preparados en estos temas que pueden empezar a hacer paulatinamente, ¿no? Y con tiempo, sobre todo. Entonces, es como, espero que hayan alcanzado a ver ese hilo entre, pues sí, hay una normatividad vigente, entre cuál fue la visión del CINIF de hacerlo poco a poco y por qué, entendiendo sobre todo la realidad de las empresas en México, ¿no? No sé si con esto queda un poquito más claro. Seguro que sí, Jessica. Hay una pregunta en el chat que Sí, sí a me ver. gustaría que contestaras tú. Ajá, Es de Irina Benavides. Te la ajá. leo. Dice, entiendo la importancia, lo que me gustaría entender es qué cambió, cuáles son los entregables en enero 2026 y mayo 2025. Supongo, Irina, y si no, si nos apoyas con tu micrófono, estamos hablando de las disposiciones emitidas por la CNBV. A esas disposiciones nos referimos para Sí, saber. mira, mi comentario ¿Sí? es así. O sea, creo que hemos estado ahorita en estos 36 minutos platicando de la importancia y de que, pues, por regla ahora vamos a tener que reportar, vamos a tener que actuar. Pero yo siento que la mayoría de los que estamos aquí ya entendemos la importancia y estamos haciendo algo al respecto. Lo que a mí me Ok. gustaría entender, si se puede, es Ujú. ¿cuáles son los entregables? O sea, ¿qué es lo que está pidiendo la regulación? ¿Qué es? O sea, tenemos la materialidad, tenemos ya la mayoría de las cosas que estás comentando, por eso es que estamos pues en este tema de sustentabilidad. Pero ¿cuál es el entregable específicamente? Estamos Ok, hablando de, Irina. en el otro slide decías que a partir de 2025, de 2026 en enero, tenemos que hacer algo al respecto. Pero ¿qué es A ver, específicamente? aquí sería muy importante, Irina. Gracias por la pregunta. Entonces, la pregunta sí pregunto muy bien de cuál estamos hablando, de cuál regulación, porque son cosas diferentes, ¿no? A Sí, ver, si te estamos pregunto sobre hablando, las dos, ¿eh? Te pregunto sobre las dos. ¿Qué es perfecto, lo de enero y qué es lo vámonos de por las mayo? dos. Perfecto. A ver, si hablamos de las disposiciones emitidas recientemente por la CNBV, ¿no? Estas disposiciones, la CUE, la Circular Única de Emisoras. ¿Qué es lo que trae esa circular única de emisoras? ¿A quién obliga? Y ojo, aquí solamente es para entidades que sean emisoras de valores. Aplica única y exclusivamente para este tipo de entidades que son las que están obligadas. Entonces, si tú eres una emisora de valores, pongamos el ejemplo. Soy Walmart y entonces Walmart está, dado que es una entidad emisora, tendrá que estar entregando su primer informe de sostenibilidad en 2026 en conjunto con su información anual. Su información anual se entrega en el mes de abril. ¿Qué va a tener este reporte de sostenibilidad? Pues va a tener todo lo que te pide la norma internacional emitida por la ISSB. ¿Qué te pide la normatividad de la ISSB? Pues que las entidades revelen los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, que sean materiales y que podrían impactar las perspectivas de una entidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces las emisoras de valores se supone que ya tendrían que tener todas las estructuras de las que estamos hablando y que van a ser capaces de identificar cuáles son esos riesgos que pueden ser importantes y que los van a estar revelando. Eso es lo que se les pide, ese es el requerimiento para las emisoras. Revélame tus riesgos que sean importantes en tu informe de sostenibilidad. ¿Cuándo? En 2026 respecto de la información de 2025. Ojo aquí, ¿no? Entonces, las emisoras ya a partir de enero de este año tendrán que estar haciendo las gestiones y los cálculos que deban de estar haciendo para identificar, ojo, cuáles son esos riesgos materiales y poderlos revelar en su primer informe de sostenibilidad que van a estar entregando el año que viene, ¿no? Ya, estas son las entidades, este es el marco de estas entidades de interés público y es para quienes aplica la normatividad internacional, porque eso fue lo que normó la CNBV. Dijo, tú emisora aplicas norma internacional, ¿no? Por otro lado, las entidades que no son de interés público, que no son emisoras y que elaboran su información con base en las normas de información financiera emitidas por el CINIF, ahí es donde viene el vínculo. Si tú estás elaborando tus estados financieros con base en las normas de información financiera del CINIF, entonces entras en el marco de las NIS y tendrías que estar
calculando los 30 indicadores básicos de sostenibilidad, que es lo que te requiere hasta este momento la normatividad nacional. Esta normatividad es aplicable y se la van a ir requiriendo los usuarios de la información a las entidades. No es que venga en alguna regulación que te diga aplícalas de forma obligatoria, ¿no? Eso sí, mucho ojo. Entran en este marco las que elaboren su información financiera, insisto, con normas de información financiera. Y si hay algún usuario de la información que a lo mejor te va a estar requiriendo, a ver, dame tus indicadores, ¿no? O a lo mejor te voy a dar un crédito, pero necesito que me des tus indicadores y que esos indicadores tengan algún cierto elemento de aseguramiento, ¿no? Eso ya dependerá insisto, de las necesidades de los usuarios, ¿no? Y a lo mejor habrá entidades que están relacionadas con estas emisoras. Otra vez, caso Walmart. Walmart va a revelar en términos de la norma internacional y se va a voltear con algún proveedor, que es una pequeña y mediana empresa. Sabemos que la gran mayoría de los proveedores de Walmart son pequeñas y medianas empresas. Y les va a decir, fíjate que yo identifiqué que mi riesgo relevante a revelar son riesgos relacionados con el clima, ¿no? Y como la norma S2 internacional me pide, cuando sean riesgos relacionados con el clima, que revele las emisiones de gases de efecto invernadero en sus 3 alcances, ¿no? Entonces, como me está pidiendo los 3 alcances, ¿qué crees, proveedor? Dame, por favor, cuáles son tus emisiones para que yo a su vez las revele, ¿no? Entonces, es ahí donde empiezan a interactuar estos requerimientos. Lo que yo te diría, Irina, es lo primero que tienen que hacer las entidades es ubicarse en qué tipo de entidades son. ¿Eres una entidad regulada emisora? Tienes la obligación ya hoy en día de aplicar la normatividad internacional. No entras en este tipo de entidades y no tienes relación absoluta con este tipo de entidades, no formas parte de la cadena de valor, bueno, entonces la regulación no te es aplicable y te la podrán estar requiriendo por otro lado, insisto, porque preparas a lo mejor tus estados financieros con base en NIF o porque allá hay alguno de tus usuarios de la información que te va a empezar a requerir temas de sostenibilidad. No sé si con esto queda claro, Irina, o ya te hice más líos. No, me quedó claro, sí soy emisora. La otra pregunta que tendría Ah, rápido, perdón, súper. porque aquí hay otra pregunta antes que la mía, pero es para 2026, que entiendo que es lo que ya todo lo que comentaste, pero también se requiere que alguien verifique. Pero ahí la duda es, ¿tiene que verificar en 26 o en 27? No. Les dieron ahí una transitoriedad, ¿no? En el primer año de la presentación del informe no les están pidiendo aseguramiento. En el siguiente año de informe les piden un aseguramiento limitado y ya hasta el tercer año ya les piden un aseguramiento razonable. Entonces, para este primer informe que vas a entregar en 2026 respecto de tu información 2025, no te piden aseguramiento. Gracias. ¿De qué, Irina? Yo creo que Adelante. aprovechamos Ay, para perdón, las perdón. otras preguntas, ¿no? Sí, claro. Hay dos de Alfredo y Ah, Juan, tú tienes yo veo la otra. manita levantada. Sí, Alfredo escribió primero, así que Adelante, no, digan. Yo aquí una poniéndoles orden, perdón, es que pregunta, no había visto el chat. una pregunta para Jessica. Actualmente las NIS son obligatorias para el sector financiero. En una segunda etapa se espera que las NIS sean obligatorias a otros sectores o empresas más pequeñas que no estén listadas. ¿A partir de cuándo podría suceder esto? La primera parte, perdón, me dijiste, actualmente las NIF son obligatorias para el sector financiero, dije, las NIF. Las, las NIS. Ah, ya. No, a ver, ahorita, para el sector financiero, recuerden que sector financiero son entidades reguladas, ¿no? Y al ser entidades reguladas, pues ahí sí tenemos que esperar a lo que diga la comisión que le toca, ¿no? Si eres una aseguradora, pues en estos temas se tendrá que estar manifestando la CNCF. Si eres una administradora de fondos para el retiro, pues ahí estará la CONSAR diciendo que te aplica. Y si eres cualquier otra entidad, que la gran mayoría están reguladas por la CNBB, pues la CNBB es quien tiene que decir qué normatividad les va a aplicar en torno a temas de sostenibilidad, ¿no? Y la verdad es que hasta este momento la comisión pues está haciendo ese análisis, ¿no? De qué es lo que les va a tocar a las entidades, a los bancos, a las casas de bolsa, a los fondos de inversión, cuál es la normatividad en temas de sostenibilidad que les va a tocar, pero hasta el día de hoy no se ha manifestado. Respecto de las únicas entidades reguladas que se ha manifestado y que ya sacó disposiciones es de las emisoras. Inclusive, si eres una emisora, pero eres una entidad financiera, no tienes la obligación de entregar esta información, ¿no? Porque la misma CUE te remite a las disposiciones de carácter general que estará emitiendo la comisión, que pues hasta este momento no las ha emitido, ¿no? Entonces, sector financiero todavía no sabemos qué es lo que va a aplicar. Lo que yo, y esta es
esto es Jessica Magaña, lo que yo opino, lo que yo creo que va a pasar, o en lo que tendremos que estar un poquito atentos es ver qué ha pasado con la parte de la información financiera. Los que están metidos en sector financiero saben que para la información financiera, por ejemplo, de un banco, se aplican los criterios de la CNBV, ¿no? El famoso anexo 33. Pero esos criterios contables que emite la CNBV están basados en las normas de información financiera que emite el CINIF, ¿no? Entonces, y algunas particularidades. Entonces, yo creería, yo imagino que a lo mejor va a ser algo muy similar, ¿no? Que la comisión va a decir, bueno, pues yo emito mis criterios de sostenibilidad y en estos criterios de sostenibilidad digo, hago algunas precisiones y a lo mejor remiten a las normas de información de sostenibilidad, ¿no? Puede ser que remitan a las NIS o puede ser que remitan directamente a la normatividad internacional. Eso no lo sabemos en este momento, ¿no? Justo la comisión está haciendo ese análisis, esa evaluación de qué es lo que va a requerirle al resto de entidades, pero al día de hoy no hay absolutamente nada emitido, entonces pues no sabemos, ¿no? ¿Qué le aplica a estas entidades del sector financiero todavía? Yo creo que respondemos la de Tendremos que darnos Juan y un con poquito eso más de cerramos. tiempos de Ay, perdón. definición. Sí. Adelante, Juan. Sí, Sí, Juan hola, ¿qué Martín. tal? ¿Qué tal? Buen día. Tengo una duda con respecto a también a Claro la que sí, parte de Adel. entregables. Precisamente, o sea, si hay algún tipo de definiciones, especialmente con el tema de los indicadores que son cualitativos, si la norma como tal hace algún tipo de definiciones sobre qué se entiende por cada uno de estos indicadores cualitativos o es algo más de lo que pueda recolectar la empresa. O sea, especialmente para como no confundir o que cada persona que recolecta la información tenga un concepto diferente sobre los indicadores. O sea, y eso cómo se reporta, no soy contador. Me gustaría saber también cómo es ese producto final que se reporta y a quién, o sea, dónde va incluido, en los estados financieros o cómo. Gracias. Gracias, Juan. Adelante, Jessica. Perdón, Leti, quité mi cámara porque no sé si es mi internet, no pude escuchar muy claramente a Juan. ¿Me podrías decir, perdón, repetirme la pregunta porque no alcancé a escucharla completa? Sí, perdón, muy corto. Sería, si hay algún tipo de definición sobre los indicadores, o sea, si la norma como tal los define, especialmente por la parte de los indicadores cualitativos, o si es algo más de la empresa que recolecta la información y lo define de propia, o sea, internamente. Ah, ok. No, en las normas de información de sostenibilidad, Juan, cada indicador que es requerido viene explicado, ¿no? Si eres un indicador cualitativo, la propia norma te dice qué es lo que debes de tener para poder hacer esa revelación. Por ejemplo, en la gran mayoría de los casos de estos indicadores cualitativos son relacionados con ciertas políticas, ¿no? Si tienes políticas de igualdad de género establecidas en tu entidad, ¿no? Entonces te dice, para que tú me puedas revelar si tienes o no esta política implementada, tienes que cumplir con ciertas características. Todas las características que te pide la norma en estos indicadores cualitativos. Y lo único que se esperaría que revele la entidad es un sí cumplo o no cumplo, ¿no? Una vez que hayan hecho ese análisis de los requerimientos que te pide la norma. Pero lo que te quiero decir es, sí, la norma te establece qué es lo que tú requieres tener para que puedas estar haciendo esta revelación. Y en la parte de los apéndices de la norma, estamos dándoles ahí como apoyo un formato, ¿no? De cómo podrían estar haciendo estas revelaciones, tanto de los indicadores cualitativos como cuantitativos. Pero al final, pues los usuarios de la información y los dueños de la información son las entidades, ¿no? Si deciden que otro formato es más adecuado, pues eso también se puede estar haciendo, ¿no? Nosotros lo pensamos así, en u- en una suerte de que tú veas en una o dos hojitas máximo, puedas ver todos los indicadores y entonces eso te dé el panorama general pues del estatus de sostenibilidad de la entidad, ¿no? En una o dos hojitas para que no te pierdas en revelaciones, que eso es lo que se ha visto, ¿no? En la mayoría de los reportes de sostenibilidad, que a veces son tan largos que pues nos perdemos en esas narrativas, ¿no? Entonces, lo que quisimos evitar con eso es no queremos en este momento narrativas, nada más quiero saber que la entidad se empiece a evaluar y me diga, ¿tengo o no tengo? Hasta ahí llega la revelación, Juan. Perfecto. Juan, ¿quedó resuelta tu pregunta?
Sí, muchas gracias. Y también ¿Sí? hacía la pregunta de Patricia en el chat de dónde podemos consultar esas normas, porque es lo que estaba buscando esas definiciones y no lo ubico. Gracias. Ah, perfecto. Las normas las pueden adquirir en la librería tanto física como digital del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. No sé si les podemos dejar a lo mejor en el chat el vínculo para que ahí puedan ingresar directamente. O sea, estas no las comercializa directamente el CINIF solo es el emisor de la norma y tiene a una editorial y la editorial es la del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿no? Pero si quieren en el chat y si no, después a través pues justo de Leti o de Adriana podrían tener este vínculo. Voy a buscarlo rápido para que lo puedan tener aquí de inmediato y se los pueda poner en el chat. Muchas Ya lo gracias. subí. Buenísimo, pues gracias, Jessica, por resolvernos estas preguntas. A quienes también nos hicieron algunas preguntas en el chat, muchas gracias por participar. Y bueno, a ver, vamos a ir cerrando. Voy a compartir de nuevo nuestra pantalla. Este, mm, y bueno, justamente del lado de Ilunca y con esta antesala que nos colocan las nuevas disposiciones de la CNBV y las nuevas normas emitidas por el CINIF, es muy importante encontrar en nuestro país soluciones de cómo podemos acompañar a las pequeñas y medianas empresas y a las cadenas de proveeduría de las grandes empresas a justamente ir adoptando estas buenas prácticas y, como dice Jessica, comenzar por lo inicial, que es medirnos, ¿no? Justamente empezar a mapear cuáles son estas 30 métricas, cómo comienzo a mapearlas, cómo comienzo a entenderlas. Y es por eso que para este reto común, para un futuro que es también común, nace Escalas, un programa de aceleración hacia la sostenibilidad y cumplimiento ASG. Es un programa de aceleración que Ilunca crea con mucho esfuerzo desde el año pasado, con el apoyo y el acompañamiento de varios aliados, también empresas consultoras y también sponsors, como algunas cámaras de las industrias más representativas en México. Y con este programa buscamos dirigir a las empresas en sus etapas iniciales hacia su camino en sostenibilidad. Algo muy, muy importante es que este programa está hecho para las empresas que buscan aplicar estos conceptos y no solamente quedarse en la teoría. Este programa consta de 4 módulos formativos en sostenibilidad y ASG. Tenemos mapeado acompañarles en llegar a resultados muy concretos, entregables muy estratégicos que Jessica mencionó que son muy relevantes para posibles clientes, inversores, para acceder a créditos. Están articulados de tal manera que les acompañemos a lograr con esto mínimo indispensable, no porque sea una situación cómoda a la cual aspirar, sino porque entendemos que esto es un camino gradual y el programa busca justamente acompañarles en sus inicios. Consta también de un componente de microlearning a través de cápsulas educativas muy pequeñitas, muy concisas, y lo más importante, talleres grupales y mentorías uno a uno con especialistas para ayudarte en tu camino especializado. Estos son los 4 módulos que les presentamos para este año. Aquellas pequeñas y medianas empresas que quieran empezar este camino, comenzar cómo adoptar las normas de información en sostenibilidad, este programa también te va a invitar a que conozcas estas normas en la medida que te lo requieren, ¿no? Que adoptes la visión correcta para estarlas cumpliendo, adoptando. Y empezamos con el primer módulo el 25 de marzo, que tiene que ver con liderazgo en sostenibilidad y resiliencia. Tenemos también un módulo de huella de carbono para que midas tus emisiones de alcance 1 y 2. También tenemos un módulo para adoptar los principios de diversidad, equidad e inclusión en tu cultura organizacional y procesos de gestión de talento, y también para que comiences a adoptar los mecanismos necesarios para identificar peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Este programa también está dirigido a emisoras, empresas grandes que gustan empujar esto a sus cadenas de proveeduría. Tenemos programas piloto que podemos calibrar, ajustar junto con ustedes para irnos realmente a lo más importante
referente a su cadena de valor, lo que decía Jessica, cuáles son esos asuntos más relevantes que a mí me interesa empujar en mi cadena de proveeduría. Escalas puede enfocarse en ello. Y lo mismo también a ti como pyme, cuáles son esos temas en donde más tienes problemas para empezar, tienes dudas. Este programa te puede ayudar para ello. Les invito a escanear este QR para tener más información. Aquí también está el contacto. Pueden escribirme directamente a mí para charlar sobre este programa y ver cómo puede estar personalizándose a su medida, ¿vale? Y yo agregaría ahí, Leti, como la parte de esto es independiente o además de si por ahí alguien no quiere hacer el diagnóstico ustedes mismos, ¿no? Porque pues digo, Jessica y todos lo sabemos, es un diagnóstico. Cuando ustedes toman los 30 Ipsos, ustedes pueden hacer la propia evaluación, pero si quieren, si quisieran el acompañamiento para el desarrollo de un diagnóstico con especializado, enfocado en las NIS, con mucho gusto podemos acompañarles o incluso si también hay alguien que le interese el tema de materialidad o incluso el IFRS, ¿no? También es algo que desde Ilunca estamos ofreciendo, sobre todo para empresas obviamente grandes, ¿no? O incluso algunas medianas que están tomando la decisión de irse por ese camino, ¿no? Este programa, sí me gusta resaltar que, como bien lo dijo Leticia, es para empresas pymes. Eso es muy importante. O para cadenas de proveeduría que quieren llegar más rápido a sus empresas pymes, que quieren tener una herramienta que ofrecerles a las proveedores con los que están trabajando y que les interesa impulsarlos en estos temas, ¿no? Entonces, pues nada. Yo creo que, digo, no voy a cerrar yo porque Leti nos está aquí guiando, pero me parece que estamos llegando al final de la conversación. Sí, y darles nuevamente el espacio, gracias Adri, a quienes nos estén escuchando, si tienen alguna duda adicional, tenemos algunos minutos todavía, tanto para Jessica o sobre este programa en sí. Si me permites, Leti, Claro que sí. pues aprovechando el foro, les quiero comentar, les acabo de dejar en los comentarios la página del CINIF, que les puede también resultar de ayuda. Les platico que, pues, si bien las normas fueron promulgadas el año pasado, lo que hemos estado trabajando en este año y a finales del año pasado es en ayudar, ¿no? En buscar formas de cómo ayudar a que se implemente la norma, ¿no? Si bien, pues ya salió en mayo y pues casi casi es, bueno, pues ahí está la norma. ¿Qué hacemos nosotros como sinistros? Vamos a ayudar a las entidades a que puedan implementar los requerimientos de la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la página ya se encuentra ahí un trabajo que hicimos el año pasado que se colgó en diciembre, donde pueden encontrar la determinación de los 30 indicadores, ejemplos prácticos, ¿no? Entonces ahí pueden ya estar viendo cómo con el numerito y tal, cómo lo llevamos de la aplicación de la norma al sentido práctico y pueden ver estos ejercicios, ¿no? Está ahí la guía y decirles que estamos trabajando, está ya por salir a finales, no más allá de finales de este mes, en una guía de implementación. Lo que vamos a hacer en esta, o lo que estamos haciendo en esta guía de implementación es decirle pues justo a las entidades apoyándoles en cuáles son esos controles internos que deberían de estar estableciendo para poder reunir la información que los ayudará a determinar estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, decirles en temas de agua, lo primero que tienes que hacer es pues establecer controles para que puedas estar midiendo cuánto ingresa de agua a tu organización. ¿Cómo? Pues a través de tus medidores, ¿no? Porque parece raro, pero hay algunas entidades que no tienen medidores. Entonces, el primer paso es busca la manera de cómo medirte, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esto, haz un inventario, haz un registro y ten estos registros donde digan cuánto ingresa de agua a tu organización, mídete, ¿no? Entonces, con estos, pues como tips, como controles que podrían estar estableciendo para que sí se pueda llevar a cabo una adecuada implementación. Entonces, la norma más esta guía de implementación más los ejemplos prácticos, la verdad es que creo yo es una fuente de gran ayuda para poder implementar las NIS y eso lo encuentran en la página del CINIF, que les dejo ahí el link. Muchas gracias, Jessica. Bueno, no veo ningún otro comentario, pregunta en el chat. Son las 10 a.m. muy puntuales. Les agradecemos mucho por haberse conectado. Estamos a su entera disposición. ¿Vale? Muchísimas Muchas gracias. gracias, Jess.
Muchas Gracias por la gracias. invitación, Adri. Gracias, Leti. Gracias, Bye. buen día a Muy bien. todos. Bye. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, buen día.